Kerem Bürsin soltó la bomba. El secreto de su amor con Ander Zel. La pasión que no se oculta. Ojo, ojo, que esto me huele a salseo gordo, amigos. Kerem Bürsin, el mismísimo, ha hablado. Y no ha hablado de cualquier cosa, ha hablado de Ander Zel. De esa pareja que nos trae de cabeza desde que empezaron. ¿Os acordáis de ellos? Pero si parecían sacados de una novela. Lo que se dice, lo que se rumorea, es que Kerem ha soltado unas pistas, unos guiños, que dejan clarísimo que la llama entre él y Ande sigue ardiendo. Y ojo, que no es solo cosa mía, Hay miles de fans que están flipando con sus últimas declaraciones. Nadie se esperaba esto. Para ser honestos, yo pensaba que lo de ellos ya era agua pasada, ¿sabéis? Que después de la ruptura, cada uno por su lado, haciendo su vida. Pero va a ser que no. Parece que el amor, ese que a veces se esconde, a veces se disfraza, pues el suyo ha decidido asomar la patita de nuevo. Según lo que se filtra, Kerem ha estado diciendo cosas como que el cariño nunca se va, que hay conexiones que son para siempre. Y claro, cuando uno dice eso, y tiene un pasado tan intenso con una persona, pues la gente empieza a atar cabos. Y nosotros, que somos unos detectives del salseo, pues lo hemos atado rapidísimo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que después de un tiempo, se dan cuenta de que lo que tenían era especial. Y ojo, que no hablo de cualquier tontería. Hablo de esa química que se veía en pantalla, que saltaba hasta a nuestras casas cuando veíamos Senkalcam. Madre mía, qué parejaza hacían. Muchos dirán que es solo amistad, que es mantener la buena relación por trabajo o por lo que sea. Pero yo sospecho algo más. Sospecho que Kerem, con estas palabras tan sentidas, está lanzando un mensaje, un sos, o quizás, un mira, ande que sigo aquí y que lo nuestro fue demasiado bonito para olvidarlo. A ver si se enteran los demás. Y es que la forma en que se miraban. Eso no se finge. Había una complicidad, una chispa que te hacía pensar, estos dos están locos el uno por el otro. Y si Kerem ahora dice que el cariño no se va, que las conexiones son para siempre, pues mal vamos para los que pensábamos que estaban superados. Lo más fuerte es que dice que la pasión no se oculta. Palabras mayores, señores. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que si se vuelven a encontrar, la pasión va a saltar a la vista de todos? ¿Que no van a tener reparos en demostrar lo que sienten? Esto sí que me pone los pelos de punta. Imaginaros la escena, se encuentran en un evento, se miran, sonríen, y de repente, ¡zas! La chispa de siempre. Esa tensión que se sentía desde la distancia. Y si Kerem lo dice así, tan directo, es porque algo está pasando, o algo va a pasar. No creo que suelte perlas así porque sí. Para ser honestos, siempre hubo un respeto y una admiración mutua muy grande entre ellos, incluso después de separarse. Y eso en este mundillo, es oro puro. Pero de ahí a que la pasión no se oculte, hay un trecho. Y ese trecho es el que a nosotros nos tiene intrigados. ¿Será que están dándose una segunda oportunidad? ¿Será que se han dado cuenta de que su conexión es única e irreemplazable? Yo creo que sí. Y si Kerem se atreve a decir esto públicamente, es porque está seguro de lo que siente, o de lo que quiere sentir. Me imagino a Ande leyendo esto, sonriendo y pensando, mira, este Kerem, siempre con sus cosas. Y quién sabe si no está pensando lo mismo que él. Porque repito, la química que tenían era de otro planeta. Así que, señoras y señores, preparaos. Porque parece que el cuento de Kerem y Ande podría tener un capítulo nuevo, y uno muy apasionado. La pasión que no se oculta. Eso promete espectáculo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que esta vez es la definitiva, o es solo una buena amistad alimentada por la nostalgia?